Los Ravenel, un seductor sin corazón. Capítulo 7. Un mes después de que Devon y West hubieran dejado Hampshire, llegó a Eversby Priory un paquete a nombre de Kathleen. Con las hermanas Ravenel reunidas a su alrededor en el salón de arriba, lo abrió y desdobló las capas negras de papel. Todas exclamaron, admiradas, cuando quedó al descubierto un chal de cachemir. Esos chales eran la última moda de Londres, tejidos a mano en Persia y acabados con una cenefa de flores bordadas y flecos de seda. La lana estaba teñida formando una graduación de colores que formaba el exquisito efecto de un ocaso, en la que el rojo vivo se convertía en naranja y, finalmente, en dorado. «Se llama hombre», anunció Cassandra con reverencia. «He visto cintas teñidas así». «¡Qué moderno!» Te quedaría precioso con tu cabello, comentó Ellen. ¿Pero quién lo ha enviado?, preguntó Pandora. ¿Y por qué? Tras recoger la nota que iba incluida en el paquete, Kathleen leyó las palabras escritas enérgicamente. Tal como le prometí. Trenear. Devon había elegido a propósito un chal con los colores más vivos imaginables. Una prenda que una viuda jamás podría llevar. No puedo aceptarlo. Soltó con el ceño fruncido. Es de Lord Trenear, y es demasiado personal. Quizás si fuera un pañuelo o una lata de dulces. pero es un pariente. Señaló Ellen para su sorpresa. Y un chal tampoco es algo tan personal, ¿verdad? Al fin y al cabo, no se lleva en contacto con la piel. Considéralo un pañuelo muy grande, sugirió Cassandra. Aunque me lo quedara. Dijo Kathleen. Tendría que teñirlo de negro. Las chicas se quedaron tan pasmadas como si hubiera sugerido asesinar a alguien. Hablaron todas a la vez. No puedes. Pero, ¿por qué? Arruinar unos colores tan bonitos. ¿Cómo iba a llevarlo así? Preguntó Kathleen. Iría demasiado llamativa. ¿Os imagináis los chismorreos? Puedes ponértelo en casa. La interrumpió Pandora. Nadie lo verá. Pruébatelo. La apremió Cassandra. A pesar de la negativa de Kathleen, las chicas insistieron en rodearle los hombros con la prenda para ver cómo le quedaba. ¡Qué bonito!, exclamó Ellen, radiante. Era la tela más lujosa que Kathleen había tocado, con la lana suave y mullida. Pasó la mano por los tonos vivos y suspiró. Supongo que no puedo arruinarla con colorante de anilina. Murmuró. Pero voy a decirle que lo hice. ¿Vas a mentir? Soltó Cassandra con los ojos abiertos como platos. Eso no nos da demasiado buen ejemplo. Debo disuadirlo de enviar regalos inadecuados. Explicó Kathleen. No tiene la culpa de no conocerte bien, indicó Pandora. Conoce las normas. Aseguró Kathleen. Y le gusta quebrantarlas. Milord, fue muy amable por su parte enviarme ese encantador regalo, que me resulta muy útil ahora que el tiempo ha empeorado. Me complace contarle que el cachemir absorbió de forma muy regular el tinte negro, de modo que la prenda es ahora adecuada para el luto. Gracias por su consideración. Lady Trenear. ¿Lo tiñó? Soltó Devon en voz alta, dejando la nota en su escritorio con una mezcla de diversión y de irritación. Alargó la mano hacia el portaplumas de plata, le introdujo una plumilla nueva y sacó una hoja de papel de carta de un montón cercano. Aquella mañana había escrito ya un puñado de misivas a abogados, a su banquero y a contratistas, y había contratado un administrador externo para analizar las finanzas de la finca. Hizo una mueca al verse los dedos manchados de tinta. La pasta de limón con sal que le había proporcionado su ayuda de cámara no las eliminaría totalmente. Estaba cansado de escribir, y todavía más de números, y agradecía la distracción que suponía la carta de Kathleen. Aquel desafío no podía quedar sin contestar. Mientras observaba la carta con una ligera sonrisa, sopesó cuál sería la mejor forma de molestarla. Hundió la plumilla en el tintero y escribió: «Señora, me alegra saber que el chal le resulta útil estos días más frescos de otoño. En ese sentido, le escribo para informarle de mi reciente decisión de donar todas las cortinas negras que actualmente cubren las ventanas de Eversby Priory a una organización benéfica de Londres. Aunque,
Lamentablemente, usted ya no podrá usar la tela, esta servirá para confeccionar abrigos para los pobres, lo que es, como estoy seguro de que usted coincidirá conmigo, un objetivo más noble. No dudo de su capacidad de encontrar otras formas de hacer que el ambiente de Eversby Priory sea debidamente triste y sombrío. Si no manda rápidamente las cortinas, entenderé que eso significa que está ansiosa por recibir mi ayuda, en cuyo caso estaré encantado de darle gusto y partiré hacia Hampshire de inmediato. Trenear. La respuesta de Kathleen le llegó una semana después, junto con unas inmensas cajas que contenían las cortinas negras. Milord, preocupado como está por las masas oprimidas, parece que se le olvidó informarme de que había dispuesto que un batallón de obreros invadiera Eversby Priory. Ahora mismo, fontaneros y carpinteros pasean libremente por la casa, destrozando paredes y suelos, y afirmando que todo es con su permiso. El gasto de la instalación de fontanería es desorbitante e innecesario. El ruido y la falta de decoro son molestos, especialmente en una casa que está de luto. Exijo que estas obras cesen de inmediato. Lady Trenear. Señora, todos los hombres tienen un límite. El mío está en los excusados exteriores. La instalación de fontanería seguirá adelante. Trenear. Milord, con tantas mejoras, que son sumamente necesarias en sus tierras, incluida la reparación de las casas de los trabajadores del campo, los edificios agrícolas, los sistemas de drenaje y los cercados. Me pregunto si su comodidad personal realmente está por encima de todas las demás consideraciones. Lady Trenear. Señora, en respuesta a su pregunta, sí. Trenear. Oh, cómo lo desprecio, Exclamó Kathleen, golpeando con la carta la mesa de la biblioteca. Ellen y las gemelas, que estaban leyendo libros sobre modales y etiqueta, alzaron los ojos, llenas de curiosidad. es trenear. Explicó con el ceño fruncido. Le informé del caos que ha causado, con todos esos obreros subiendo y bajando la escalera, y dando martillazos y cerrando a todas horas del día. Pero le importa un rábano la comodidad de los demás, solo piensa en la suya. Pues a mí el ruido no me molesta, dijo Cassandra. Da la impresión de que la casa ha vuelto a cobrar vida, Tengo muchas ganas de tener baños en la casa. confesó tímidamente Pandora. No me digas que ha comprado tu lealtad con un retrete. Se quejó Kathleen. No es solo un retrete, Aclaró Pandora. es uno para cada planta, incluida la del servicio. Puede que fuera más fácil soportar unas pequeñas molestias si tenemos en consideración lo agradable que será la casa cuando hayan terminado. Sugirió Ellen a Kathleen con una sonrisa. La frase optimista estuvo acompañada de una serie de golpes que hicieron temblar el suelo. ¿Unas pequeñas molestias? Repitió Kathleen, resoplando. Parece que vaya a derrumbarse la casa. Están instalando una caldera. Explicó Pandora, que hojeaba un libro. Consta de 2 depósitos grandes de cobre llenos de cañerías de agua que unos quemadores de gas calientan. No hace falta esperar a tener agua caliente, sale enseguida por unas cañerías unidas a la parte superior de la caldera. Pandora, ¿cómo sabes todo eso? Preguntó Kathleen, recelosa. Me lo explicó el maestro fontanero. No es decoroso que hables con un hombre que no te han presentado, cielo. Señaló Ellen con dulzura. Especialmente uno que trabaja en nuestra casa. Pero si es mayor, Ellen. Se parece a Papá Noel. La edad no tiene nada que ver en ello. Intervino Kathleen con sequedad. Pandora, prometiste acatar las normas. Y lo hago. Se quejó Pandora, que parecía disgustada. Sigo todas las normas que puedo recordar. ¿Cómo es que recuerdas los detalles de un sistema de fontanería pero no las normas básicas de etiqueta? Porque la fontanería es más interesante. Pandora agachó la cabeza hacia su libro sobre modales y fingió concentrarse en un capítulo titulado, La conducta apropiada de una dama. Kathleen contempló, preocupada, a la muchacha. Tras 2 semanas bajo su tutela, Pandora había avanzado poco en comparación con Cassandra, que había aprendido mucho más en el mismo periodo de tiempo. También se había fijado en que Cassandra estaba intentando disimular sus progresos para evitar que Pandora quedara todavía peor. Había quedado claro que Pandora era, con mucho, la más indisciplinada de las dos.
En aquel instante, la señora Church, la rolliza y afable ama de llaves, llegó para informarles de que el té se serviría en unos momentos en el salón del primer piso. ¡Hurra! Exclamó Pandora, levantándose de un brinco de la silla. Tengo tanta hambre que me comería una vaca. Se fue en un periquete. Tras dirigir a Kathleen una mirada a modo de disculpa, Cassandra salió corriendo en pos de su hermana. Como tenía por costumbre, Ellen empezó a recoger los libros y papeles, y a ordenarlos en montones. Kathleen dejó las sillas en su lugar, junto a la mesa de la biblioteca. ¿Ha sido Pandora siempre tan? Empezó a preguntar Kathleen, pero se detuvo para encontrar una palabra diplomática. Sí. Respondió Ellen con sentimiento. Esa es la razón de que ninguna de las institutrices durara demasiado tiempo. Kathleen regresó a la mesa de la biblioteca, para poner otra silla en su sitio. ¿Cómo voy a prepararla para la temporada, si no logro que permanezca sentada más de 5 minutos seguidos? No estoy segura de que se pueda. Cassandra está haciendo unos progresos excelentes, pero no sé si Pandora estará a punto a la vez. Cassandra jamás iría a un baile o a una velada sin ella. Pero no es justo que haga semejante sacrificio. Siempre han sido así. Ellen se encogió elegantemente de hombros. Cuando eran pequeñas, se hablaban entre sí en su propia lengua inventada. Cuando regañaban a la una, la otra quería compartir su castigo. Detestaban pasar tiempo separadas. Tendrán que estarlo, si queremos avanzar. Suspiró Kathleen. Me pasaré unas cuantas tardes dando clases particulares a Pandora. ¿Estarías dispuesta a estudiar aparte con Cassandra? Sí, naturalmente. Ellen organizó los libros, e insertó en ellos pedazos de papel para señalar la página donde estaban antes de cerrarlos. Qué cuidadosa era siempre con los libros. Habían sido sus compañeros, su diversión y su única ventana al mundo exterior. A Kathleen le inquietaba que fuera a costarle aclimatarse al cinismo y la sofisticación de Londres. ¿Querrá ser presentada en sociedad, cuando el periodo de luto se acabe? Preguntó. Me gustaría casarme algún día. Admitió Ellen tras pensar un instante la respuesta. ¿Qué clase de marido desearías? Dijo Kathleen con una sonrisa burlona. ¿Alto y guapo? ¿Elegante? No tiene que ser alto o guapo, siempre y cuando sea bueno. Sería muy feliz si le gustaran los libros y la música. Y los niños, claro. Te prometo que te encontraremos un hombre así. Aseguró Kathleen, mirándola con cariño. No te mereces menos, querida Ellen. ¿Por qué no viniste a comer al club? Preguntó West, entrando a zancadas en el salón del piso de Devon. Ya casi no quedaban muebles en la mayoría de habitaciones puesto que la elegante vivienda acababa de ser alquilada a un diplomático italiano para que mantuviera en ella a su querida. Han servido filete y puré de nabo. Prosiguió West. Nunca te había visto perderte. Se detuvo de golpe. ¿Por qué estás sentado sobre el escritorio? ¿Qué diablos has hecho con las sillas? Devon, que había estado revisando un montón de correo, alzó los ojos con el ceño fruncido. Ya te dije que me mudaba a Mayfair. No sabía que sería tan pronto. La casa Ravenel era una residencia de piedra y ladrillo de la época de Jacobo y con 12 habitaciones, de la que cualquiera diría, por su aspecto, que era una versión reducida de la casa solariega de Eversby Priory. Por suerte, la habían mantenido en mejor estado de lo que Devon esperaba. Estaba demasiado cargada de muebles, pero era acogedora, y su interior de madera oscura y sus alfombras de tonos intensos transmitían un ambiente claramente masculino. Aunque era demasiado grande para una persona, Devon no tenía más remedio que instalarse en ella. Había invitado a West a vivir con él, pero su hermano no tenía el menor deseo de renunciar a la comodidad y la privacidad de su elegante piso. No se le podía culpar por ello. Te veo muy cabizbajo. Comentó West. Sé lo que puede animarte. Esta noche los chicos y yo vamos al Music Hall a ver a un trío de contorsionistas femeninas que, según la publicidad, son maravillas sin huesos. Actúan con unas medias y unos pequeños retazos de tela dorada. Gracias, pero no puedo.
Maravilla sin huesos. Repitió West, como si Devon no lo hubiera oído bien. No hacía mucho, la oferta le habría parecido relativamente tentadora. Pero ahora, con el peso de la preocupación acumulada sobre sus hombros, a Devon no le interesaban unas coristas flexibles. Él, West y sus amigos habían visto infinidad de veces actuaciones parecidas en el pasado, semejantes correrías ya no eran ninguna novedad. Ve tú y diviértete. Dijo. Ya me lo contarás después. Volvió a dirigir la mirada a la carta que tenía en la mano. No sirve de nada hablarte de ellas. Replicó West, contrariado. Hay que verlas o no tiene gracia. Se detuvo un instante. ¿Qué te resulta tan fascinante de esa carta? ¿De quién es? De Kathleen. ¿Hay noticias de la finca? Muchísimas. Y todas malas. Respondió Devon con una carcajada. Pasó la carta a West, quien le echó una ojeada. Milord, hoy he recibido una visita del señor Totil, cuya salud parece ser cada vez más débil. En mi opinión, las exigencias de su puesto lo abruman y ya no es capaz de cumplir sus responsabilidades a su plena satisfacción, ni a la de nadie en realidad. El asunto que puso en mi conocimiento incumbe a 5 de sus arrendatarios, a quienes se les prometió mejoras del drenaje hace 3 años. La tierra arcillosa de sus granjas es tan gruesa y tan pegajosa como la liga, y casi imposible de arar. Para mi consternación, acabo de enterarme de que el difunto conde pidió prestado dinero a una empresa privada para la mejora de las tierras para efectuar las obras necesarias, que jamás llegaron a hacerse. Como consecuencia, hemos recibido una sentencia judicial. O devolvemos inmediatamente el préstamo o instalamos el drenaje adecuado en las granjas de los arrendatarios. Por favor, indíqueme si puedo serle de ayuda. Conozco a las familias arrendatarias implicadas, y estaría encantada de hablar con ellas en su nombre. Lady Trenear. ¿Qué es la liga? Preguntó West mientras le devolvía la carta. Una cola hecha de corteza de acebo. Se coloca en las ramas de los árboles para atrapar pájaros. En cuanto se posan, se quedan pegados en ella para siempre. Devon sabía exactamente cómo se sentían. Tras un mes de trabajo incesante, apenas había arañado la superficie de las necesidades de Eversby Priory. Le llevaría años adquirir los conocimientos suficientes sobre cultivo, mejora de las tierras, producción láctea, cría de animales, explotación forestal, contabilidad, inversiones, legislación de la propiedad inmobiliaria y política local. De momento, era fundamental no quedarse atascado en los detalles. Intentaba pensar en líneas generales, viendo la forma en que unos problemas se relacionaban con otros, encontrando pautas. Aunque empezaba a saber lo que se tenía que hacer, no sabía exactamente cómo debería hacerse. Tendría que contratar hombres en quienes pudiera confiar para gestionar la situación a su manera, pero le llevaría tiempo encontrarlos. Totil era demasiado mayor y obstinadamente tradicional, lo mismo que Carlo, el administrador que trabajaba para él. Era necesario sustituirlos de inmediato, pero en toda Inglaterra solo había un puñado de hombres bien preparados para la administración de fincas. Esa misma mañana, se había sumido en la desesperación, dando vueltas a su error al asumir semejante carga. Pero entonces había llegado la carta de Kathleen, y eso le había hecho recuperar su determinación. Tenerla lo compensaba todo. Todo. No podía explicar su obsesión con ella, ni siquiera a sí mismo. Pero era como si siempre hubiese estado ahí, entretejida con su propio ser, a la espera de ser descubierta. ¿Qué vas a hacer? Oyó que West le preguntaba. Primero preguntaré a Totil qué sabe sobre los fondos prestados. Como lo más probable es que no tenga una respuesta satisfactoria, tendré que revisar los libros contables para averiguar qué pasó. En cualquier caso, ordenaré al administrador de la finca que valore lo que costará realizar las mejoras en las tierras. No te envidio. Dijo West con indiferencia, y se detuvo. Su tono cambió, se agudizó. Ni tampoco te entiendo. Vende la maldita finca, Devon. No debes nada a esa gente. Eversby Priory no es patrimonio tuyo. ¿Cómo terminé entonces teniendo la finca? Preguntó Devon, dirigiéndole una mirada sarcástica. Por un puñetero accidente.
Aún así, es mía. Y ahora vete, antes de que te aplaste el cráneo con uno de esos libros. Pero West no se movió. ¿Por qué está pasando esto? Le preguntó, mirándolo de forma hosca. ¿Qué te ha cambiado? Exasperado, Devon se frotó las comisuras de los ojos. Hacía semanas que no dormía bien, y su sirvienta solo le ponía bacon quemado y té flojo para desayunar. ¿Creías que no íbamos a cambiar en toda la vida? Preguntó a su hermano. ¿Que solo nos dedicaríamos a los placeres egoístas y las diversiones triviales? Contaba con ello. Bueno, ocurrió lo inesperado. No te preocupes por ello, no te he pedido nada. La agresividad de West se convirtió en resentimiento. Se acercó al escritorio, se volvió y se sentó con esfuerzo al lado de Devon. Pues tal vez deberías hacerlo, idiota. Se quedaron sentados uno junto al otro. En medio del denso silencio, Devon observó el semblante hinchado de su hermano, con los rasgos difuminados y su creciente papada. El alcohol había empezado a sombrear sus mejillas con un entramado de finísimos capilares. Era difícil reconocer al muchacho risueño y animado que había sido West en el hombre desencantado que tenía al lado. Cayó en la cuenta de que, en su determinación por salvar la finca, a los arrendatarios, a los miembros del servicio y a las hermanas de Theo, se le había olvidado que a su propio hermano también le iría bien un poco de ayuda. West siempre había sido tan inteligente que Devon había supuesto que podía cuidar de sí mismo. Pero en ocasiones la gente más inteligente era la que más problemas se creaba a sí misma. Había parecido inevitable que él y West acabaran siendo holgazanes y egoístas. Después de que su padre falleciera en una pelea, su madre los había dejado en un internado mientras ella viajaba por Europa. Había ido de aventura en aventura, y cada vez le habían partido el corazón en pedazos hasta que las heridas resultaron mortales. Devon jamás supo si su muerte se debió a una enfermedad o al suicidio, y no quería averiguarlo. Los dos hermanos habían ido y venido de distintas escuelas y hogares de familiares, y habían insistido en permanecer juntos por más que la gente intentara separarlos. Al pensar en aquellos años turbulentos en que lo único constante que uno tenía en la vida era el otro, Devon cayó en la cuenta de que tenía que incluir a West en sus nuevos proyectos, aunque él no quisiera que lo hiciera. El vínculo que los unía era tan fuerte que no permitiría que uno de ellos avanzara en una dirección sin arrastrar inexorablemente con él al otro. Necesito tu ayuda, West. Dijo en voz baja. Su hermano tardó en responder. ¿Qué quieres que haga? Soltó por fin. Ir a Eversby Prairie. ¿Te fías de lo que vaya a hacer estando cerca de nuestras primas? Preguntó, hosco. No tengo más remedio. Además, no te vi especialmente interesado por ninguna de ellas cuando estuvimos allí. Seducir muchachas inocentes no tiene gracia. Es demasiado fácil. Cruzó los brazos. ¿Para qué quieres enviarme a Eversby? Necesito que te encargues del asunto del drenaje con los arrendatarios. Reúnete con cada uno de ellos por separado. Averigua qué se les prometió y qué hay que hacer. Ni hablar. ¿Por qué? Porque tendría que visitar granjas y hablar del tiempo y de ganado. Y, como sabes, no me interesan los animales a no ser que me los sirvan al oporto y con una guarnición de patatas. Ve a Hampshire. Pidió Devon secamente. Reúnete con los arrendatarios, escucha sus problemas y, si puedes, finge algo de empatía. Después, quiero un informe y una lista de recomendaciones sobre cómo mejorar la finca. Tras levantarse murmurando indignado, West se alisó el arrugado chaleco. Mi única recomendación en lo que a tu finca se refiere es que te libres de ella. Aseguró mientras salía de la habitación. Gracias por escuchar nuestro audiolibro. No olvides suscribirte, darle like y estar atento al siguiente capítulo que subiremos semanalmente. Si no quieres esperar, suscríbete a nuestro Patreon para obtener capítulos con más frecuencia y apoyarnos para subir más contenido. Síguenos en nuestras redes sociales para más actualizaciones.